Hablemos de un tema que habíamos mencionado antes, que se llama el viacrisis, que también lo llamamos el tobogán de la crisis. Y habíamos mencionado las etapas que siguen las empresas en su ciclo de vida. O sea, las etapas que las conducen desde su nacimiento hasta su desaparición. Y eso lo habíamos dibujado de la siguiente manera. Habíamos puesto en este eje la riqueza que es capaz de generar la empresa. Y habíamos puesto en este otro eje el transcurso del tiempo. Y habíamos dicho que había una primera etapa, que le llamamos Oda a la Alegría. ¿Por qué Oda a la Alegría? Pues porque el emprendedor, cuando está en esa primera etapa, está poseído, está embriagado, está entusiasmado por la idea de su negocio. Como decíamos antes, considera que la historia de ese negocio se partirá en dos, antes y después de la idea que al empresario se le acaba de ocurrir. Y decíamos que esa situación de embriaguez la conduce a unos errores que llamamos errores del parto, que se cometen como consecuencia de ese entusiasmo desmedido. Y que esos errores eran muchos, pero mencionábamos uno, la falta de capital, y decíamos entonces que la mayoría de las empresas pequeñas y medianas nacen subcapitalizadas y al nacer subcapitalizadas requieren recursos ajenos, es decir, que empiezan a pagar intereses desde el mismo momento en que son constituidas. Y que había otro error muy frecuente, y es que cuando un empresario tiene en mente la creación de una empresa, está dispuesto a asociarse con cualquiera y a veces se asocian con el socio que no es, con quien posteriormente van a tener tantos problemas que podría convertirse también, y de hecho se convierte, en una de las causales de la terminación, de la liquidación, de la muerte de las empresas. Y decíamos que llega un momento donde aparece un punto que se llama el punto de equilibrio, cuando la empresa naciente deja, que no estaba produciendo riqueza, empieza a producirlo. Y que aparece después una etapa que llamamos la bonanza, en la cual los empresarios cometen un error grave, y es sentirse invulnerables, pensar que esta situación de bonanza va a durar para siempre, y empiezan a gestar, empiezan a producir el germen de la crisis. Decíamos entonces que las crisis se gestan en los periodos de la bonanza. ¿Y cuáles son los errores más grandes que cometen los errores en los periodos de bonanza? Básicamente dos. Una, lo que llamamos la estrategia del caracol, que consiste en que los empresarios se llevan la empresa para la casa. ¿Cómo se la llevan? Se la llevan destinando los recursos de la empresa a atender caprichos o necesidades de los socios. Entonces compran chalets, compran apartamentos, compran vehículos, compran casas, utilizan los recursos de la empresa para pagar los gastos de la familia, empiezan a contratar parientes que la empresa no necesita, en fin, se cometen toda una suma de errores, que es lo que clasificamos bajo la denominación la alegoría del caracol o la estrategia del caracol. Y se comete otro error gigantesco, y es sobreendeudar las empresas, porque caen víctimas de lo que llamamos también el síndrome o la falacia del crecimiento. Quieren tener empresas muy grandes, las sobreendeudan, aumentan los gastos financieros, y la empresa que tenía este periodo creciente llega a un punto, óptimo, al punto más alto, y ahí empiezan a decrecer. ¿A decrecer en qué?
pues en la generación de riqueza. Hasta que llegan a otro punto de equilibrio, que este ya no es bueno, sino malo, porque se pasa de generar riqueza a dejar de producirla, y llegamos a lo que llamamos el tobogán de la crisis o el viacrisis. ¿Cuándo se inicia el tobogán de la crisis? El tobogán de la crisis se inicia cuando la empresa pierde su liquidez. Esto es, cuando le llegan las cuentas, los impuestos, llega la hora de la nómina, hay que pagarles a los proveedores para que sigan despachando, hay que pagarle eventualmente dividendos a los accionistas, miran a la caja, miran a la tesorería y no tienen con qué hacerlo. Entonces, ¿qué hacen? Se van para el banco. ¿Qué hace el banco? Les presta la plata, porque los bancos tienen una cantidad gigantesca de plata como consecuencia de sus utilidades y están dispuestos a prestarles mucha plata a las empresas, mucha, inclusive más de lo que necesitan. Y el empresario que cree que sigue en la bonanza, que cree que la bonanza va a durar para siempre, va metiéndole, va incluyéndole al flujo de caja de la operación de la empresa unos egresos cuantiosos por concepto de intereses, y ese flujo de caja cada vez es más negativo, y ese flujo de caja cada vez le exige mayor endeudamiento, primero con los bancos un día le cierran los cupos porque están completamente saturados, el empresario se va para su familia, empieza a pedir plata prestada, y cuando la familia tampoco tiene más recursos, entonces van donde terceros, especuladores, agiotistas, gota a gota, y llega un momento en que la empresa no es capaz de seguir funcionando. Se cometen acá unos errores fundamentales en esa última etapa, viacrisis o tobogán de la crisis. Primer error, el empresario niega que la empresa esté en dificultades. Si pasó durante todo este tiempo teniendo una empresa próspera, piensa que esta situación es temporal y que podrá remediarse comprando una máquina adicional o contratando un gerente comercial o abriendo un mercado adicional o abriendo una sucursal, en fin, apostándole a facturar más, y se llega a lo que mencionamos en otro video, a querer vender más, así sea el precio, así sea pagando el costo de tener que rebajar los precios. Hasta que se llega a la liquidación, se llega a la muerte, a menos que el empresario, a menos que el gerente tenga la suficiente lucidez para tomar las decisiones que le permitan vivir una nueva etapa, una nueva situación de bonanza, tan próspera como la que vivió antes o menos próspera, pero de todas maneras que la empresa vuelva a generar riqueza, es decir, que recupere su liquidez.